Nuestro primer invitado de la mañana es el abogado Carlos Carrillo, miembro del equipo legal del expresidente Ricardo Martinelli, que fue quien presentó esta advertencia de inconstitucionalidad. Carlos, bienvenido a NEC Noticias y buenos días. Buenos días, Fernando, ingeniero. Un placer estar con ustedes. Buenos días. Bueno, una advertencia, pues, que la respuesta es no y punto. Es decir, casi le tiran la puerta en la cara y mucho más extensa es el salvamento de voto del magistrado Sedalice. Correcto, sí, mira, la defensa de Ricardo Martinelli ha hecho las advertencias en dos sentidos formales. Primero, la reiterada violación durante el proceso de los derechos constitucionales, iniciándose por el derecho a defensa que tiene Ricardo Martinelli. En el segundo punto es establecer normas e interpretaciones coyunturales realizadas por la Corte Suprema de Justicia para los efectos que se uniformen los criterios. En este sentido, frente a la especulación o la aprehensión de que se pudiera inadmitir la casación, la defensa decidió advertirles a las magistradas que la norma que se está interpretando, que se puede interpretar y aplicar para ello, es inconstitucional, toda vez que el derecho a defensa dentro de un recurso de casación, ya por lo menos en el sistema penal acusatorio, de conformidad a los principios generales de derecho, debe ser admitida. Ya no hay la variable de inadmisibilidad, deben decidir se casa o no se casa. Pero este requisito formal, que ha sido incrementado en los últimos tiempos por la propia sala, es de preocupación frente a situaciones extrajurídicas. Y ponemos el ejemplo. Ricardo Martinelli es la primera vez que una casación se sustenta en base a un USB y a incompleto, con faltas de documentación y aparte de eso, con un término de 15 días común que nunca se había visto. Y la interpretación para sustentar esta nueva versión de procedimiento se hace en base a una ley del año 2015, pero estamos en el 2024 en este momento y no se puede tener justificación sin que exista una modificación legal para los efectos de cambiar el procedimiento que se implementaría desde el momento de su aprobación hacia el futuro, pero no sobre trámites previamente iniciados. Entonces, frente a ese escenario dantesco desde el punto de vista de respeto a las normas y a las reglas establecidas, la defensa advirtió la inconstitucionalidad. Paralelamente, tenemos que insistir que se presentaron una recusación por parte de la defensa de Ricardo Martinelli y otra por la defensa de otro coimputado que acaban de ser resueltas y están fijadas en el tablero en este momento. Y por tercer punto, las magistradas van a tener que definir las advertencias del propio secretario del Tribunal Superior que les dice que el expediente digitalizado está incompleto y las observaciones de la defensa de veracidad de esa información que no corresponde al documento impreso. Eso en términos generales, Fernando, es el escenario al día de hoy. Ahora las magistradas en la sala tendrán que dar continuidad al procedimiento definiendo primero si sanean o no sanean el trámite implementado o dos continúan por encima de todo a una decisión de admitir o inadmitir el recurso de casación. Bueno, Carlos, porque bueno, había evidentes, y por lo que nos habías explicado en entrevistas anteriores, había evidentes fallas en todo esto. Es decir, y el gran problema es que a dónde apelar más allá de la Corte Suprema cuando uno ve falencias de este nivel. No hay lugar en la justicia local para recurrir frente a un fallo de la sala. Ya la Corte ha dicho lo más que se puede es pedir aclaraciones que han sido muy limitadas y ya quedarían otros recursos autónomos, ya sean recursos extraordinarios o un último recurso de revisión,
pero definitivamente en este momento la defensa está concentrada para la casación y su admisibilidad. Técnicamente, independiente de otras consideraciones, incluso del lamentable episodio de la filtración de un borrador cuya legitimidad pues será verificada en los próximos días por la propia sala, que es vergonzoso, pues nosotros estamos pues a la espera de que por lo menos en el fondo se permita que Ricardo Martinelli pueda tener un pronunciamiento de inocencia o culpabilidad en una casación y que no se recurra a argucias o interpretaciones acomodaticias por encima de la jurisprudencia, esto para los efectos de no admitir el recurso. Nosotros estamos muy confiados, independientemente del borrador que ha circulado, de Sí. que esto se admita. Finalmente, y en ese borrador, es lo único que nos vamos a referir, aparece una parte dispositiva en el cual se incluye a una persona que ni siquiera en la parte emotiva se le tocó o se refirió, lo que indica que es como decir, ordeno que haya un pronunciamiento en cuanto a inadmisión, no me importa por qué causa. Entonces eso ha dejado un sabor adicional más grave frente a la filtración que pues vivimos la semana pasada. Don Pastor Carlos, Landón. un par de preguntas, si me lo permite, para ilustrarme a mí, aquí a Fernando y a mí, quizás Fernando menos que a mí, pero para ilustrarnos y a nuestra audiencia, las siguientes preguntas básicas, unas y las otras a fondo del problema. Lo que se decidió ayer con respecto a la denuncia suya de inconstitucionalidad de una parte del articulado correspondiente al Código Judicial, ¿fue decidido por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia o por la Sala Judicial? Permita, déme la otra pregunta para que la conteste toda junta. Para poder ir al nivel internacional, y uno tiene en la jerarquía del sistema judicial panameño y mundial, los tratados internacionales tienen fuerza por encima de la Constitución. Pero para poder hacerlo, la pregunta ahora es, yo debo terminar el proceso interno completo para entonces elevar esto a rangos superiores, que son los organismos internacionales de los cuales Panamá tiene tratados internacionales firmados. Y entonces la decisión de ese juzgado internacional tiene jerarquía superior desde el punto de vista de las leyes sobre la Constitución de la República de Panamá. Ese fue el caso, por ejemplo, del señor Petro cuando era alcalde en Bogotá, donde fue condenado internamente por la Comisión de Derechos de la OEA, Derechos Humanos. La carta le decía otra cosa. ¿Eso es así? Correcto, incluso ha habido un ajuste en la actuación de los organismos internacionales. Sí, el caso Petro, y adicionalmente, recientemente, y disculpen la redundancia, se ha visto el caso de Guatemala con Claro. Bernardo Arévalo, donde la OEA y su secretario general no esperó la consumación por la interpretación del principio de elegir y ser elegido, tomó la proactividad y se dio una gestión diplomática desde el periodo, como Panamá lo está viviendo, electoral. Ya hay pronunciamientos internacionales porque el fenómeno que antiguamente era la guerra mediática, que es el lawfare, que se ha convertido ahora en la afectación del derecho a elegir y ser elegido, la OEA como organismo regional o hemisférico, pues ya ha tomado algún ajuste para hacer válido este principio, no tan solo con las advertencias a Nicaragua en la descalificación correspondiente. Ahora, de paralelo a Panamá, se está dando el caso de Venezuela con la señora María Corina Machado, que ya estaba designada por un referéndum, un acto público, como candidata de la oposición. Y en el caso de Ricardo Martinelli coincide con el inicio del periodo electoral que estábamos en el calendario. El 31 de diciembre venció el plazo para variaciones en las candidaturas.
si ustedes ven los documentos de capacitación del Tribunal Electoral, Ricardo Martinelli aparece en la papeleta respectiva. Entonces, ingeniero, ya se ha dado una variación. El principio clásico que usted dice de agotamiento de la vía o interna, sí, rige para organismos jurisdiccionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el Comité de Trabajo de las Naciones Unidas. Sin embargo, la proactividad de la OEA frente a repetidas maneras, es decir, en todos los países de la región se ha ido incrementando, descalifica a tu oponente y siempre la casualidad es que el que va primero o por delante en las encuestas, que es un factor de medición, una fotografía en tiempo real. Entonces, sumando a su comentario, el grupo de Ricardo Martinelli, ya otra parte del equipo de defensa, notificó ya al alto comisionado de las Naciones Unidas, igual a que su secretario general, al señor Guterres, y formalmente al señor Almagro, para notificarles como Ricardo Martinelli y José Raúl Mulino, miembros de una nómina que está participando en el calendario electoral debidamente reconocida, cuya postulación se encuentra en firme, han notificado el riesgo de afectación al derecho de elegir y ser elegido. Ese debate se va a dar en las próximas semanas. Ahora, sin entrar a discutir la estrategia legal a la que tiene derecho cualquier panameño, incluyendo sí. al presidente, expresidente Ricardo Martínez, sin entrar a discutir eso, ¿usted nos podría adelantar, si eso es posible, ya frente a todo esto, a negaciones que ha dado la Corte, solamente estaremos esperando entonces el fallo de la casación, si se acepta o no se acepta la casación, o hay algo pendiente? Queda pendiente ante la contradicción real, ingeniero. Imagínense que nosotros, cuando dieron los 15 días que nos iban a entregar el USB, esa orden, ese proveído, esa decisión, esa resolución, hecha en sala unitaria, es decir, solo por el magistrado Manuel Mata, de conformidad al artículo 140 del Código Judicial, es apelable ante el resto de la sala. Y el recurso de apelación, todo el mundo sabe que suspende el trámite apelado. Contrario a lo anterior, ahora tenemos un recurso de hecho ante el magistrado del Tribunal Superior de Liquidaciones, que si es acogido, revocaría el término que le dieron a las partes y retrotraería el proceso a segunda instancia para que se cumpla el debido proceso. Esa posibilidad ya se está convirtiendo en una situación inverosímil o imposible, porque el superior, es decir, las magistradas del tribunal de la sala segunda, le han dado trámite a una casación y no han advertido que, aparte de las graves irregularidades que el propio secretario del Tribunal Superior de Liquidaciones advirtió, hay un recurso de apelación, de recurso de hecho pendiente, que puede trastocar. Entonces, si las magistradas, advertidas de ello, porque la defensa formalmente lo notificó a la magistrada ponente, si advertido por ellas, por la defensa a ellas, esta semana ellos no toman previamente el saneamiento y encarrilan el procedimiento, definitivamente se está dando lo que alguien definió como una lapidación jurídica en contra de Ricardo Martinelli, y nosotros seguiremos agotando todos los recursos. En este entorno salieron unas declaraciones, a mi juicio, desafortunadas e inexactas por parte de la presidenta de la Corte en un foro público. ¿Por qué lo digo? Porque definitivamente la reacción de otros colegas en ese sentido han hecho claro que nosotros, como abogados defensores, todos, de cualquier persona, tenemos que agotar las instancias y todos los recursos, porque la ley así nos obliga. Lamentamos el contexto de esas declaraciones que se pueden interpretar inadecuadamente. Hay algo que yo no entiendo, Carlos, porque ¿por qué Ramón Ashby o Mario Kennedy
están en la papeleta y por qué se especula, bueno, que si Ricardo Martinelli sale condenado en esta casación no va a poder correr. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, no existen antecedentes de inhabilitaciones de esta magnitud o trascendencia que hayamos podido ubicar. Esta va a ser la primera ocasión en la cual un candidato presidencial dentro del calendario electoral, porque recordemos, hay una previsión del Tribunal Electoral que dice que al 31 de diciembre se confirmaron y quedaron en firme las personas que fueron designadas dentro del término de postulaciones que venció el 31 de octubre. Entonces ahora se da un trastocamiento. ¿Qué va a interpretar el Tribunal Electoral? Si va a contradecir su propio reglamento de elecciones y va a permitir la afectación a las postulaciones hechas en desarrollo del derecho de ser elegido, o va a hacer el proceso electoral y posterior a ello, ya sea en proclamaciones o en definiciones impugnativas, definirá la capacidad para ocupar un cargo. Definitivamente, yo no tengo precedentes en la materia local y el Tribunal Electoral tendrá que sentar la jurisprudencia respectiva. Y eso lo enmarco con la pregunta que me hicieron hace unos minutos, que ojalá se inspiren en las nuevas versiones de las declaraciones de la OEA, de las Naciones Unidas y de la Comisión Europea. Más aún, hoy los Estados Unidos ha invocado unas sanciones a Venezuela por la violación del principio de libertad de ser electo o elegido una persona, y el debate se va a dar. Para mi criterio, no va a quedar duda que el Tribunal Electoral, inspirándose en la tendencia de que ninguna investigación penal, porque hay que aclarar, en los casos que hemos mencionado, todos se han tratado de utilizar las jurisdicciones competentes penales o administrativas para inhabilitar candidatos. Y aquí ya la OEA ha dicho que no puede, con pretexto de una investigación criminal o de una medida cautelar o una sentencia condenatoria, impedir a la persona que ya está en el proceso electoral su derecho de que la comunidad o los ciudadanos de un país voten y lo elijan. Ya las otras consecuencias legales dependen de las interpretaciones que se hagan, pero el derecho a elegir y ser elegido, y disculpen que sea repetitivo, ya tiene una trascendencia superior por el mandato del voto popular, que cualquiera imposición, más cuando se ha verificado la violación del debido proceso y la precipitud en frente de unas situaciones procesales. Imagínense cómo la Corte Suprema de Justicia o el gobierno de Panamá va a poder justificar una condena de Ricardo Martinelli solamente con un hecho: dos testigos protegidos que nunca se presentaron a declarar, o la relación de un abogado defensor de acuerdos con una fiscal relacionada al Ministerio Público. Bueno, Carlos Carrillo, vamos a ver qué sigue ahora y cuál va a ser, bueno, cuáles serán los tiempos que tome todo este proceso. Gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad.